Ahora, vamos primero que todo a comenzar a ver nuestro diseño de bloques, nuestra programación de bloques. Y bueno, repasemos. Tenemos, ¿cierto? Lo que hicimos en la clase pasada, que fue programar los botones en sí. El 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la coma. También programamos las operaciones, en este caso la suma, la resta, la multiplicación, la división, a ver, multiplicación, división, el exponente. Y además pusimos el borrar. Y nos quedaba pendiente el igual, ¿cierto? Que era nuestra última teclita, ¿cierto? Que era la que iba prácticamente a hacer todo, ¿cierto? El trabajo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder ejecutar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer cuando yo le haga clic al igual? ¿Ya? Ahora, cuando yo le haga clic al igual, lo que yo voy a tener que hacer, primero que todo, es que coloque, ¿ya? Esto va a ser importante porque lo que nosotros tenemos que hacer, recordemos que nosotros teníamos usados el campo de texto 1, que era la primera parte de la operación, y ocupábamos el campo de texto 3 para dejar la operación. Si era multiplicación, suma, resta, exponente, ¿cierto? Ahí nosotros ya hemos dejado 3. Pero el campo 2 quedaba vacío. Entonces, al campo 2 nosotros le vamos a colocar lo que escribamos como segunda opción. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en el campo de texto 2, vamos a colocar lo que aparezca en ese momento como el resultado que aparezca en el texto, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Que al apretar el igual, nuestro texto, ¿cierto? Se cambia al texto 2, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestro emulador, nosotros podemos decir, por ejemplo, 6, 12, por ejemplo, más, y se cambia ahí, ¿cierto? Más 5. Y le coloco igual y se puso acá. ¿Se fijan? Ya, entonces eso es como la primera parte. Ya, estamos funcionando ya por lo menos ahí. Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría borrar ese 5 y que aparezca el resultado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a nuestra parte complicada. Primero, tenemos que saber primeramente, bueno, vamos a trabajar con el sí entonces, ¿ya? Em, porque dependiendo de la operación que yo haya puesto en mi calculadora, va a ser la operación que debe realizar. O sea, si yo en mi calculadora pongo un más, tengo que decirle acá que es cierto que yo debo sumar. Si yo puse un menos, debo indicarle que debo restar. Si yo puse un por, tengo que indicarle que debe multiplicar. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Primero, vamos a tener que, si vamos a primero dar una condición de igualdad. ¿Ya? Si el texto del campo 3, ¿qué había en el campo 3? Estaba la operación, ¿se acuerdan? Vean acá, estaba la operación, ¿sí? Entonces, si el campo 3, ¿cierto? Comencemos primero con la suma, ¿cierto? Que es la primera operación que yo hice después de... Ya. Fíjense bien, en la suma yo puse esto, ¿cierto? El signo más. Entonces, si en el campo de texto 3 existe un texto con el signo más, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Entonces, yo quiero poner un texto en el resultado, ¿cierto? Yo creo que ahora en el resultado aparezca un texto. ¿Y qué texto quiero que aparezca? Quiero que aparezca, quiero que aparezca la suma. Yo quiero que al apretar, si es que hay un más, yo quiero que sume. ¿Y qué quiero que sume? Yo quiero que sume lo que aparece como texto en el campo 1 más lo que aparezca en el campo 2. ¿Sí? Porque son los dos números que yo quiero que sume. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que lo que aparezca en el campo 1 lo sume con el campo 2. Y ese resultado lo coloque arriba. ¿Bien? Y además, obviamente después de eso, voy a necesitar que
coloquemos campo 1 sin texto, ¿cierto? Porque después yo quiero que eso no quede ahí puesto. Lo mismo voy a hacer para el campo 2. Campo de texto 2. Campo de texto 2. Que también quede vacío. Ya vamos a decir que esto quede vacío. Y el campo de texto 3 también voy a querer que quede vacío porque así dejo mi calculadora preparada para una siguiente operación. Bien, hagamos la prueba. Vámonos a nuestra calculadora. Ojo, tenemos solamente la suma programada, ¿ya? Por ejemplo, digamos 10 más 5. Aprieto el igual. Y no me salió. A ver, veamos. A ver, primero saquemos esto. Esos tres. Vamos a ver si hace la operación y que quede desordenado. A ver, 10 más 5 me lo deja, pero no me da el resultado en el texto 1. A ver, si en el texto hay un más, a ver, veamos cómo lo puse yo. La suma le puse más. Ya. Entonces le estoy diciendo que si en el campo de texto hay un más, que es en el caso de acá, yo necesito que sume el texto del campo 1 con el texto del campo 2 y lo coloque como resultado como texto. A ver. A ver qué es. ¿Qué está pasando? Ya deja eso, pero no me da el resultado acá arriba. Ya, a ver. Ah, puse color de texto. ¿Cómo va a sumar el color de texto con el... Perdón. Perdón. De hecho en el chat nadie me avisó, pero bueno. Ya, ahora sí, estaba puramente tonteando. ¿Cómo voy a sumar un color con un texto? Ya, ahora sí. Tengo que sumar el texto del campo 1 con el texto del campo 2. Ya, ahora sí. Veamos. Claro, mira, ahora sí iba a sumar. Ya, entonces ahora sí. Entre 18 más 21 es igual a 39. Perfecto, perfecto. Súper. 10 más 25. 35. Excelente. Ya, ahora si se fijan acá está 10 más 25 está dando 35. Ahora obviamente yo necesito que eso los deje en cero, ¿ya? Porque cuando yo haga el igual quiero que esto se borre para poder hacer otra cosa más. Por ejemplo, yo coloco 48 más 3, 51. Y ahí queda lista para poder hacer otra más. Ya, ahora tengo que necesariamente colocar el borrar ya. Ahí eso va a tener que ser algo que tienen que ir haciendo siempre. ¿Ya? Porque cada vez que ustedes coloquen algo, eso va a ir dando otro resultado. Ahora, probemos con la coma. Quiero ver eso. A ver, 15,2 más 14. Ya, a ver. Dice que no acepta como argumento el coma 2. Ya, tal vez acepte como argumento el punto 2. Ya, veamos dónde está la configuración de la coma. Aquí está. Entonces, en vez de coma, vamos a colocar punto. Ya, vamos a ver si es que ahí resulta. Veamos. 2,5 más 4. Ahí sí, 6,5. Perfecto. Funciona impecable. De nuevo, a ver, 0,45 más 4, 5,1. 5,55. Perfecto. Suma. Excelente. Ya, está funcionando impecable. ¿Ya?
Bien, tenemos configurada nuestra suma, ¿ya? Tenemos en nuestra calculadora configurada la suma. ¿Qué nos falta configurar? La resta, el por, la división y el exponente. Bien, por lo tanto, vuelvo a bloques y bueno, como ya les decía, ¿se puede duplicar? Sí, se puede duplicar, cambiamos los textos y queda ok, ¿ya? Si no, podemos igual irnos a control, colocar el sí entonces, ¿ya? Y ahora, según mi lógica, ¿cierto? Si ahora el campo 3, si ahora mi campo 3 tiene como texto, tiene como texto la resta, ¿cierto? Porque si se fijan, acá yo decía que era importante. Si yo la suma, aquí le coloco más, abajito le debo colocar más. Si yo aquí la suma a la resta le puse menos, le puedo colocar menos, ¿ya? Entonces, eso va a depender del signo o de la palabra, porque yo perfectamente le puedo colocar resta, ¿cierto? Puedo colocar resta y abajo le puedo colocar resta, ¿ya? No hay ningún problema en que yo diga, porque si dice que el campo de texto test dice resta, significa que yo voy a desarrollarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo coloco 4 menos, dice resta abajo y no sale el signo menos, ¿ya? Porque yo lo estoy configurando así. ¿Lo puedo configurar con palabras? Sí. ¿Lo puedo configurar con signos? También, ¿ya? Entonces yo puedo colocar signos o puedo colocar palabras, pero lo importante es que digan lo mismo. ¿Ya puedo colocar el signo? Sí, lo hago con signo. Lo hago con el más, lo hago con más, lo hago con menos, lo hago con menos. ¿Ya? Entonces, después, ahora, entonces, cuando yo aprieto el igual, si el campo de texto 3 dice más, voy a ejecutar todo lo que tengo acá abajito, ¿ya? Ahora, si el campo de texto 3 dice menos, ahora yo tengo que ejecutar lo siguiente. Primero, colocar en el resultado, ¿cierto? La operación matemática de restar. Entonces aquí yo tengo que buscar dónde está la operación de matemática de restar. Ya, acá tengo la suma, acá tengo la resta. Perfecto. Ahí tengo la resta. ¿La resta de quién? La resta entre el campo de texto 1, ahí sí, ¿dónde está el texto, 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 texto? Ahí está. Campo de texto 1 menos el campo de texto 2. Bien. Y luego vamos a poner el campo de texto 1 en blanco, el campo de texto 2 en blanco y el campo de texto 3 en blanco. ¿Ya? Y le vamos a colocar acá texto en blanco, texto en blanco y texto en blanco. Bien, hagamos la prueba. Si yo coloco 14 menos 5, me da... ya estamos con texto, texto, texto visible menos resultado. Ya, de nuevo, a ver, 7 menos 5. Ya, a ver qué onda, qué nos está ejecutando acá. Ya, es igual a la resta, colocar texto. Y de hecho no ni siquiera me está dejando acá colocar el texto. A ver qué puse acá arriba. La resta la dejé como resta. Y abajito la dejé como resta. Entonces sí, visible, perdón. Texto. Me estoy enredando en puras cosas, nada que ver. Ya, entonces, no, 14 menos 2, 12. Ya, sirve. Y tengo que decir, por ejemplo, 15 menos 38 me da menos 23. Bien, me sirve. ¿Ya? Me sirve. Ahora, después de la resta, continuamos con la multiplicación. Pero para no hacer todo de nuevo, recuerden que aquí yo puedo duplicar, ¿cierto? Y yo puedo duplicar
y decir que si en el campo de texto 3 aparece una multiplicación, que nosotros dijimos que era el asterisco, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Bueno, aquí sí voy a tener que cambiar la operación matemática, ya no es una resta, sino que es una multiplicación. Aquí la tengo, multiplico el campo de texto 1 por el campo de texto 2 y el resto lo dejo vacío. Si se fijan, acá, obviamente cuando yo tengo algo acá, hay indicaciones de que hay algo malo, pero cuando yo lo termino de arreglar, me dice que está todo ok. ¿Ya? Entonces después acá, por ejemplo, puedo colocar 8 por 7 es igual a 56. Súper. 1.2 por 5 es 6. Oh, justo me dio un error. El 4.2 por 5.1 es igual a 21.42. ¿Te fijan? Me está generando, ¿cierto?, los resultados como yo deseo. ¿Ya? Ahora, tenemos el más, el menos, el por. Nos falta la división. La división dijimos que era el slash. El slash, ¿cierto? Vamos a sacar esto y vamos a sacar la división. Ahí está la división. Y vamos a dividir el campo de texto 1 con el campo de texto 2. Esa multiplicación la borramos. Y nos vamos ahora al exponente. El exponente dijimos que era ese como gatito. ¿Ok? Ese de ahí. Y vamos a... Ahora ustedes pueden colocar exponente y no hay ningún problema, chicos. ¿Ya? Yo le puse eso porque matemáticamente así se escribe. ¿Ya? ¿Qué es ese? ¿Se fijan? Es el exponente. Y yo puse el mismo signo para no perder la lógica. ¿Ya? Entonces eso lo dejamos acá y eso acá. Y eso lo borramos. ¿Ya? Ojo, es el primero elevado al segundo. ¿Ya? ¿Y qué más nos falta? Tenemos suma, resta, multiplicación, división, exponente. A ver, suma, resta, multiplicación, división, exponente. Sí, estamos justo, estamos ok. ¿Ya? Eso, eso. Ya, veamos qué tal está funcionando. Por ejemplo, 2 elevado a 6 es igual a 64. 47 por 98. 4606. 58 dividido 2. 29. Perfecto. ¿Se fijan? Está como funcionando bastante bien el igual, ¿ya? Luego de eh, de hartos problemas que tuvimos, ¿cierto? Con nuestro igual, ¿cierto? Que yo me equivoqué, ¿cierto? No le puse el texto siempre. Eh, bueno, está dando resultados, ¿cierto? Y nuestra calculadora está siendo operativa, ¿ya? O sea, esta calculadora que tenemos acá está siendo operativa, la podemos probando, ¿cierto? 28 elevado a 2. 2304. 5 elevado a 4, 625. Impecable. ¿Ya? Ahora sí, yo puedo ocultar estos campos de texto, ¿ya? Porque la verdad es que no me están siendo útiles actualmente, porque la verdad es que eso. ¿Ya? Y ahí sí, ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestra calculadora funcionando. Problemas. 85 por 952. 80.920. O sea, es automáticamente, ¿cierto?, el valor que se está pidiendo. Bien. Y eso, 17, por ejemplo, dividido 9, 1.88889. ¿Se fijan? Entonces nos está dando resultados sin ningún problema. Bien. Ahora, eh, podemos hacer la calculadora un poquito más interactiva. A ver, aquí yo había visto que podemos traspasar, a ver, veamos aquí las ayudas, dice que podemos reproducir un mensaje, ya tal vez le podemos decir a nuestra calculadora que lea el texto, ¿sí? Podemos decirle que el texto que aparezca lo pueda leer. Bueno, hay que ver si que lee los números, ya, primero que todo, ya. También podemos ver, ¿cierto?, algún sensor que queramos que, por ejemplo, cuando aparezca el resultado vibre, ¿sí?
podemos generar, ¿cierto? Que haga o que, no sé, prenda la linterna, ¿cierto? O que baje, ¿cierto? La, la intensidad de repente de la pantalla. Ahí podemos hacer varias cositas más, ¿cierto? O por ejemplo reproducir un sonido, ¿ya? Puede reproducir un sonido cuando nosotros generemos, ¿cierto? Nuestro resultado, ¿ya? Entonces ahí lo importante es que ya nuestra configuración de teclitas, ¿cierto? De botones ya está ok. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra calculadora. Si nosotros deseáramos, por ejemplo, agregar más botones, por ejemplo, si se fijan acá predeterminadas en bloques, en matemáticas, nosotros tenemos como operación, tenemos, bueno, aquí podemos comparar si es igual, desigual, menor, menor, igual, mayor o mayor, igual. Y tenemos operaciones matemáticas como la suma, la resta, multiplicación, división, exponente, que ya las usamos. Y nosotros también podemos calcular raíz cuadrada, valor absoluto, podemos redondear, ¿ya? Podemos calcular módulos, podemos calcular senos, cosenos, tangentes, ¿ya? También sus inversas, ¿ya? Arco seno, arco coseno, arco tangente, ¿ya? También se pueden calcular ese tipo de operaciones matemáticas, ¿bien? Y entonces ahí nosotros vamos a poner más botones en caso de que nosotros lo quisiéramos colocar, ¿bien? Miren, imagínense, podemos convertir el número de base 10 a base hexagesimal, ¿ya? Podemos convertir de radianes a grados, ¿ya? Así que podemos hacer, por ejemplo, podemos colocar un número negativo, ¿ya? Si de repente nosotros quisiéramos colocar negativo o calcular la raíz cuadrada, por absoluto, calcular el logaritmo, ¿ya? L elevado a algo, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos hartas opciones que nos ofrece casi de manera predeterminada, ¿cierto? Nuestro programa para poder diseñar, ¿cierto? En este caso una calculadora. Bien, pero el resto de botoncitos, ¿cierto? Va a quedar para que ahí cada uno quiera o pueda, ¿cierto? Jugar, ¿cierto? Para generar, ¿cierto? Nuestra calculadora. Bien, entonces, luego de que nuestra configuración ya quede operativa, ya nosotros podemos decir 16 elevado a un número extremadamente grande. Por 98, perdón. Dice que colocó 36 elevado a 20. Nos va a dar un número súper grande. ¿Te fijas? Entonces ahí vemos, ¿cierto? Que tenemos, ¿cierto? Los resultados de manera correcta. Ahora, si nosotros usamos una calculadora, sale lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, colocamos 25 elevado a 6. Y si yo voy a mi calculadora de acá, coloco 20, no, pero tiene que ser rectifica. 25 elevado a 6. Y me va a dar lo mismo. 244.140.625. ¿Se fijan? Entonces nuestra calculadora que hemos creado realiza la misma función, ¿cierto? Que la que trae Windows. Y lo bueno de esta calculadora es que nosotros la podemos guardar y la podemos exportar y la podemos dejar, ¿cierto? En nuestro celular. O sea, imagínense, acá ya estamos trabajando con un emulador. Entonces nosotros este emulador lo tenemos listo como para poder trabajar, ¿cierto? Con una aplicación, obviamente, de otro desarrollador que vamos a hacer nosotros, pero va a servir, ¿cierto? Para nosotros de repente hacer ahí autosuficientes, de repente si se nos pierde la calculadora, podemos tener nuestra propia calculadora para poder trabajar. Bien, y lo mismo, si estamos trabajando, ¿cierto? De manera horizontal, la podemos igual trabajar de manera vertical, ¿cierto? ¿Dónde se podía colocar esto? Ahí, ¿cierto? La podemos trabajar de manera vertical también. Obviamente eso va a cambiar en el sentido de la fotografía, ¿cierto? Porque como nuestra fotografía está diseñada para manera horizontal, bueno, ahí podríamos buscar una fotografía para que se ajuste a nuestra forma vertical. Bien, pero eso es como más o menos lo que teníamos, ¿cierto? Que terminar de configurar hoy día. La idea es que ahora ustedes ya vayan realizando, ¿cierto? Las pruebas con su propia calculadora, ya. Lo importante sí es que, bueno, ya hemos visto todos los otros bloques, pero este bloque igual, ¿cierto? Es el que nos está dando, ¿cierto? La base y la magia para que nuestra calculadora funcione. Sin este bloque igual no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿ya? Y ojo,
fijarse que todos estos digan texto, ¿ya? Porque no va a ser cosa que les pase lo mismo que me pasó a mí, que en una decía color de texto y en la otra decía solamente visible, ¿ya? Entonces, para que no les pase lo mismo, ¿cierto? Ahí vayan poniendo atención de que todas digan texto para ir siguiendo la lógica. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá lo que es la grabación.